El día de hoy quiero hablarles acerca de el caso de la UDAPT versus Chevron Texaco, es decir, el Frente Amazónico, el Frente de Defensa Amazónico versus Chevron Texaco, desde el análisis del derecho ambiental aplicado en el juicio. Los objetivos son los siguientes. El objetivo general es conocer la manera en la que fue aplicado el derecho ambiental en el caso. Objetivos específicos tenemos analizar las alegaciones y los argumentos de los involucrados, revisar documentos base utilizados en el caso, explicar las estrategias de aplicación de las normas. Pues bien, eh, para entender por qué se habla de Chevron, Texaco en materia de derecho ambiental, eh, se parte de la premisa que Chevron Texaco es una petrolera transnacional. En tal sentido, se conoce que las empresas transnacionales son conocidas por sobreponer o anteponer el beneficio económico, por anteponer el dinero sobre la vida, sobre las personas, sobre la naturaleza. Estas que son empresas capaces de cometer genocidios y ecocidios sobre las ganancias económicas. Tal es el caso de de la empresa que nos ocupa ahora, la cual es la petrolera Chevron Texaco. Esta empresa que es que es responsable del 3.5% de la contaminación de emisión de gases de efecto invernadero en el mundo, en el Ecuador es causante de contaminar 2 millones de hectáreas es causante de contaminar 2 millones de hectáreas en la Amazonía. La Amazonía, que es uno de los lugares considerado uno de los lugares más mega biodiversos de todo el mundo, razón por la cual se ha razón por la cual este constituye uno de los peores crímenes de la historia en temas ambientales, lo que ha llamado la atención de todo el mundo, lo que ha volteado las miradas de todo el mundo. Es así que en esta presentación creo que es importante analizar las acciones legales que tomaron los afectados en contra de de la petrolera Chevron. De tal manera que se permita a los seguidores puedan entender las estrategias aplicadas en dichas acciones legales y además comprender los avances que significó este caso en materia de derecho ambiental. Pues bien, ¿cuáles fueron las motivaciones del juicio? Las causas del juicio, lo que inició este juicio. Las causas fueron que en primer lugar Chevron Texaco desarrolló operaciones de extracción de petróleo en el Ecuador cerca del año de 1990, perdón, cerca del año de 1964 a 1990, donde operó con la peor tecnología de la época, con la tecnología más inadecuada del momento, mientras que en Estados Unidos realizaba las mismas operaciones, pero con la mejor tecnología, con tecnología de punta en temas de extracción petrolera. Asimismo, Chevron Texaco es el causante de contaminar por medio de la quema de 235 mil millones de pies cúbicos de gas al aire libre. Asimismo, Chevron Texaco es el causante de emitir 59.9 mil millones de litros de desechos tóxicos a los ríos y suelos de la Amazonía. Y, y también es acusado o también es responsable de emitir 108 millones de litros de crudo contaminado a los ríos, contaminando la flora, la fauna y la fauna. Es así que por estas razones, en el año de 1993, un grupo de personas encabezados por la señora María Guinda deciden poner una demanda en la Corte Constitucional de Nueva York, del Distrito Sur, en contra de Chevron Texaco acusando de daños ambientales bajo la figura de acción de clase. Acción de clase quiere decir un juicio que pone una persona en representación a muchas personas, en representación a un colectivo que sufre las mismas consecuencias, que sufre los mismos daños. Pues bien, una vez que pusieron esta demanda en contra de Chevron Texaco, la petrolera persuade a las cortes
de Nueva York para que el caso sea trasladado a Ecuador. Es así que después de 10 años, en el 2002, el caso es trasladado a una corte en el Ecuador, específicamente a la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, en donde Chevron tiene tres fallos en su contra. En el primer fallo, que fue consecuencia en en la primera demanda que se realizó aquí en Ecuador como consecuencia de, de la demanda del caso Aguinda, tenemos que en el caso Lago Agrio versus Chevron, el juez dictaminó que Texaco era responsable de daños ambientales, razón por la cual tenía que pagar 9.9 mil millones de dólares eh, por dicha razón. Además, estableció daños punitivos. Según el fallo, Chevron debía pagar el doble de la cantidad establecida si es que en un lapso de 15 días no pedía unas disculpas. Esa fue la sentencia, a lo cual Chevron lleva el caso a una segunda instancia, es decir, apelando la sentencia del caso Aguinda, en donde el juez vuelve a ratificar la sentencia del pago de 9.5 mil millones de dólares por daños ambientales y una indemnización por daños punitivos. Se mantiene. Chevron Texaco vuelve a apelar acogiéndose a un recurso de casación, esta vez en la Corte Nacional del Ecuador, en donde el juez sentenció a Chevron Texaco a pagar los daños ambientales por 9.5 mil millones de dólares, pero en esta ocasión ratifica que no existen daños punitivos, le retira el castigo por daños punitivos. Es así que llegamos a nuestra sentencia. Es así que Chevron Texaco eh, insta a un nuevo recurso de apelación, de apelación, de impugnación, en el cual se acoge a un recurso de acción extraordinaria de protección, el cual presenta en la Corte Constitucional del Ecuador, que, que de antemano les decimos fue igual, dictaminó una sentencia con un fallo a favor de los afectados. Pues bien, en esta sentencia, que es la que vamos a profundizar cómo se desarrolló el derecho ambiental, la que es objeto de nuestro estudio, el, el juez dictaminó una resolución, la cual fue el fallo a favor de los damnificados de la Amazonía. Pues en esta, en esta sentencia o en esta apelación, el Chevron Texaco solicitaba la acción extraordinaria de protección, la cual pretendía evadir su responsabilidad legal por reparación de las zonas ambientales, de las zonas contaminadas. Pues bien, adentrándonos ya en nuestro tema de estudio, eh, ¿cuáles fueron las alegaciones de Chevron Texaco en la Corte Constitucional del Ecuador para acogerse a este recurso de acción de protección? Chevron Texaco alega que existió una vulneración a los principios de cosa juzgada y al derecho del derecho a la seguridad jurídica por tres aspectos. El primero es que se le aplicó retroactivamente la Ley de Gestión Ambiental LGA en su artículo 43 sobre daños ambientales. La primera. La segunda es que existió un desconocimiento por parte de los jueces acerca del contrato de liberación de responsabilidades firmado en el año de 1995 en el gobierno de Sixto Durán Ballén, el cual liberaba a Chevron Texaco a pagar por daños ambientales después de realizar una supuesta reparación ambiental. Y el tercero es que se le aplicó retroactivamente el régimen de responsabilidad objetiva, para lo cual la Corte realiza ciertos análisis, realiza ciertos razonamientos en donde en un principio, para desarrollar el juicio, la Corte aborda y analiza el artículo 14, que es objeto de análisis, el cual está consagrado en la Constitución de la República,
ampliando el contenido y el alcance del mismo. Pero ¿qué nos dice el artículo 14 de la Constitución de la República? El artículo 14 de la Constitución de la República nos dice lo siguiente. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir summa causae. Es así que se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. Asimismo, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Asimismo, para dotar de dichos contenidos al artículo 14, la Corte Constitucional aplica una estrategia interesantísima desde mi punto de vista, puesto que vincula el artículo 14 con el artículo número 5 del COA para dotar de contenidos al derecho a vivir en un ambiente sano. Pues bien, ¿qué nos dice el artículo número 5 del COA? El artículo número 5 del COA ya nos habla a nosotros de lo que es conservación ambiental, manejo sostenible, reparación de daños ambientales, nos habla de políticas en favor del ambiente y entre otros aspectos con los que se maneja la Corte, con los que va a manejar el caso la Corte. Pues bien, ¿cuáles fueron los razonamientos? En base a estos artículos, ¿cómo maneja la Corte, cómo emite razonamientos la Corte sobre el argumento de Chevron Texaco de que se violó el principio procesal de cosa juzgada y el derecho de protección judicial, el derecho de seguridad judicial, de seguridad jurídica? Pues bien, basándose en los conceptos antes tratados del artículo 14 y el artículo 5, en vinculación con el artículo 5, la Corte dice que el derecho a un ambiente sano, como derecho de un colectivo, representa una limitante al poder ejecutivo, al poder público. Esto quiere decir que el Estado no tenía facultad, no tenía potestad sobre un derecho a vivir en un ambiente sano, sobre el derecho de un colectivo a vivir en un ambiente sano, puesto que el derecho colectivo goza de un principio de irrenunciabilidad, el cual no permite que el Estado pueda disponer a través de convenios de liberación de responsabilidades sobre el derecho a vivir en un ambiente sano. Pues bien, pero ¿cómo es que la Corte razona que existe esta irrenunciabilidad de un derecho? Pues bien, en base a los conceptos anteriores, el, el derecho a vivir en un ambiente sano tiene, tiene un principio de irrenunciabilidad, puesto que el ser humano no puede renunciar a vivir en un ambiente sano, no puede ser inherente a este derecho. No, un ser humano no puede vivir en un ambiente enfermo, se muere. Es así que la Corte dice que este es un principio fundamental para llevar este argumento de Chevron. Y frente al principio de cosa juzgada, la Corte dice que prevalece el derecho a vivir en un ambiente sano precisamente por este principio de responsabilidad. Porque el principio de cosa juzgada
no está diseñado para proteger a personas o entidades que han causado daños públicos. Y entonces dice que por tal razón es acertada la demanda que se le impuso por parte de los afectados, en este caso eh, el Frente de Defensa de la Amazonía, a Chevron Texaco, para poder reparar los daños, demandando que se reparen los daños. Es así que la Corte dice que el derecho a un medio ambiente sano no puede ser objeto de convenios con cláusulas de liberación de responsabilidades por daños ambientales, en virtud que este es un derecho colectivo irrenunciable y como tal limita la actuación del Estado. Por lo tanto, es válida la demanda. Asimismo, tenemos aquí un fragmento de la sentencia en donde se habla de esta argumentación, el cual dice que a partir de este principio es evidente que el Estado ecuatoriano no se encontraba facultado para, a través de convenios transaccionales, disponer de los derechos de terceros. En este caso, un derecho colectivo correspondiente a los ciudadanos en general, teniendo en cuenta además que, dada la naturaleza de los derechos colectivos, estas representan un alto a la actuación de abusos de poder. A limitar las mayorías y establecer un reconocimiento especial en favor de determinados grupos de individuos. Por consiguiente, no corresponde al Estado disponer de estos derechos a través de acuerdos en los que se libere de terceros las responsabilidades en las que puede incurrir debido a sus actuaciones, pues ello significaría una clara afectación al principio de irrenunciabilidad e inalienabilidad. Una vez que la Corte dejó claro que prevalece el principio de irrenunciabilidad e inalienabilidad sobre el principio de cosa juzgada, continúa con el siguiente aspecto, con la siguiente argumentación de Chevron, en donde el accionante argumenta supuesta vulneración de seguridad jurídica por la aplicación retroactiva de la Ley de Gestión Ambiental. ¿Y qué es lo que dice Chevron? Puntualmente dice, tanto la aplicación retroactiva del artículo 43 del LGA como su aplicación del beneficio adicional del 10% por concepto de indemnización agravada violan el principio de irretroactividad de las normas, que son pilar fundamental del derecho a la seguridad jurídica y por ende violan el dicho derecho, ya que el Código Civil de la época no contenía dicha indemnización. Pues bien, la Corte lo que hace en este argumento es lo siguiente. La Corte dice que en la época en la que fue juzgada Chevron Texaco estaba vigente el Código Civil, incluso antes de que iniciara el juicio. Y es el Código Civil, el cuerpo legal, que dictaminó cuáles eran las obligaciones, cuáles eran las responsabilidades de Chevron Texaco para ese entonces. Es decir, es el Código Civil, el cuerpo legal, en donde ya se hablaba acerca de reparación por daños ambientales, donde ya tenía conceptos de evitar daños a los ecosistemas. Y por tal razón, la Corte dice que está bien aplicada la ley, pero aquí aplica una estrategia interesantísima, puesto que en el Código Civil existe un artículo, el cual es el artículo número 7, hace uso del artículo número 7 del Código Civil de la época para habilitar las normas adjetivas del LGA. Entonces, ¿qué nos dice el Código 7 en su numeral 20? El Código 7 en su numeral 20 nos dice que las leyes concernientes a la sustanción y ritualidad de los juicios, es decir, al ámbito procesal, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban comenzar a regir. Pero los términos que hubieran comenzado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieron comenzadas regirán por la ley que estuvo entonces vigente.
es decir, el Código Civil. Es decir, el Código Civil. Entonces, este mismo código dice que es posible aplicar una ley que no existía y que existe ahora, pero sin perjudicar las acciones que habían empezado antes. Okay. Es así que se habilita en el LGA el artículo número 43. Es así que la Corte pone en el juego a la Ley de Gestión Ambiental, la cual contenía el artículo 43, que nos dice lo siguiente: las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados por un interés común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrá interponer ante el juez competente acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o medio ambiente, incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. El juez condenará al responsable de los daños al pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Además, condenará al responsable al pago del 10% del valor que representa la indemnización a favor del accionante. Pues bien, una vez que la Corte Constitucional aplica esta estrategia de poner en el juego la Ley de Gestión Ambiental por medio del artículo 7 del Código Civil vigente en ese entonces, la Corte entra en una discusión, se hace una interrogante, la cual destaca previamente a priori el carácter sustantivo del artículo 43, pero que para entender este concepto un poquito más debemos saber qué son normas sustantivas y normas adjetivas. Pues bien, las normas sustantivas son normas que dictaminan obligaciones y derechos, mientras que las normas adjetivas son las normas que dicen cómo van a ser aplicados, cómo van a ser ejecutados, bajo qué estándares, por decirlo de alguna forma, van a ser aplicados estas obligaciones y estos derechos. Pues bien, a pesar de esto, la Corte identifica que el principio de irretroactividad de las normas tiene sus excepciones, principalmente cuando existe conflicto entre derechos. En este caso son dos. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien Chevron Texaco tiene razón al decir que no se puede aplicar retroactivamente una norma que es subjetiva, la Corte dictamina que una norma subjetiva puede ser aplicada retroactivamente siempre y cuando exista conflictos entre derechos. Y en este caso, esos derechos son dos. El que alega la parte contraria, Chevron Texaco, el cual dice que se vulnera su derecho a la seguridad jurídica, y la de la parte que demanda, que en este caso dice que aplica esta ley de gestión retroactivamente en beneficio al derecho a un ambiente sano y otros derechos humanos. Entonces la Corte lo que hace es preguntarse si es factible la aplicación retroactiva y de la indemnización agravada que está inmersa en la ley. ¿Y cuál es el razonamiento que vierte la Corte? La Corte hace el siguiente razonamiento. La Corte dice que se acoge a un principio el cual se denomina principio indubio pro natura, el cual quiere decir, en caso de duda, favorezca a la naturaleza. Que en el caso ecuatoriano, dicho principio se encontraba en el artículo 395, numeral 4 de la Constitución, que en pocas palabras decía lo siguiente:
que en caso de existir la duda de aplicación de normas por conflicto de derechos en un ámbito ambiental, se debe aplicar la norma que más proteja a la naturaleza, incluso si ésta es posterior a la que estaba en vigencia en ese entonces. Puntualmente dice el artículo 395, en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Es así que, en conclusión, la Corte determina que es factible la aplicación del artículo 43 del LGA, aunque sea una ley posterior a la de la época, en virtud que brinda mayor protección a la naturaleza. En conclusión, la Corte dice que las características, además para argumentar, mejor dicho, para argumentar y afianzar su acción, la Corte emite los siguientes razonamientos. Dice que, dada la característica y la naturaleza difusa del daño ambiental, el cual si no es reparado correctamente, va a seguir afectando, va a seguir teniendo efectos nocivos tanto para el ambiente como para la naturaleza y el propio ser humano. Y esta propagación es tanto espacial como en el tiempo, es decir, también va a afectar a las poblaciones futuras, a las generaciones futuras, lo cual es razón suficiente para aplicar el principio indubio pro natura con la ley LGA retroactivamente. Puntualmente, en un fragmento de la sentencia, dice lo siguiente. Respecto de cómo el juzgamiento de temas ambientales pueden generarse dudas que habiliten la elección de una norma que resulte favorable para la naturaleza, la Corte entiende que el centro de dicha interrogante se encuentra en las características del daño ambiental, el mismo que por su naturaleza es expansivo, tanto en lo temporal como en el espacio físico que invade. El daño ambiental va más allá de su centro de acción en la escala del tiempo, siendo sus efectos nocivos, crecientes y perdurables en el tiempo. Constituye, por lo tanto, una problemática que concierne al interés general de la comunidad sin fronteras y extiende su amenaza a las futuras generaciones. Es así que la Corte concluye que existen razones suficientes para aplicar el principio indubio pro natura por sobre el principio de la irretroactividad, considerando además que este último principio no está diseñado para proteger a quienes han vulnerado derechos de circunstancias previamente no reguladas. Cuando hablamos de contaminación ambiental no es posible considerar la existencia de derechos adquiridos, ni situaciones jurídicas consolidadas. Tanto es así que nuestro ordenamiento constitucional hoy lo concibe como una conducta imprescriptible. Cuando un derecho presuntamente adquirido se enfrenta a un derecho de incidencia colectiva de carácter ambiental, si el primero pone en peligro la conservación y sostenibilidad del segundo, la Constitución de la República protege y hace prevalecer el derecho fundamental al ambiente en virtud de los posibles daños de imposible reparación. Es posible afirmar entonces que nadie tiene el derecho adquirido a contaminar ni puede alegar la existencia de una situación jurídica consolidada cuando su acción dañe el medio ambiente y además cuando estén de por medio intereses colectivos ambientales. Bajo esta lógica es absolutamente posible e incluso acciones necesaria la aplicación retroactiva de la normativa ambiental en la medida que esto conlleve mayores niveles de protección. La Corte Constitucional entiende que en efecto Chevron ha sido juzgado durante las instancias judiciales en base al derecho sustantivo de daños creados por el Código Civil, el cual antes de la existencia de la Ley de Gestión Ambiental ya impedía ocasionar daños a otros pese a no mantener con estas personas una relación jurídica previa, tal como ocurrió entre Chevron y los afectados por la contaminación. Se descarta por lo tanto que el derecho de las personas a reclamar frente a haber sido víctimas de un daño ambiental haya sido aplicado en forma retroactiva a los actos cometidos por Chevron, pues el Código Civil y las disposiciones aplicables en el caso entraban en vigencia en Ecuador, incluso antes de que Texpec iniciara sus operaciones en el Ecuador. Listo, ahora vamos a hablar sobre la argumentación sobre su
supuesta vulneración a la seguridad jurídica por aplicación retroactiva del régimen de responsabilidad objetiva. Pues bien, ¿qué es un régimen de responsabilidad objetiva? Es un recurso que obliga a algo o a alguien, a alguna entidad, a hacerse responsable por daños así no haya tenido la culpa o haya tenido la culpa. Chevron Texaco dice lo siguiente, dice, existió una aplicación retroactiva del régimen de responsabilidad objetiva, el cual no se encontraba vigente en el momento de las operaciones por parte de la empresa. Indican entonces que si los demandantes desean hacer responsable a Chevron por supuestos daños ambientales, son ellos los que deben tener la carga o deben asumir la carga probatoria. Pues bien, la Corte acudió a pronunciamientos previos de la Corte Nacional en un juicio anterior respecto de la responsabilidad civil, en especial sobre los artículos 2214, 2229 y 2236 del Código Civil. El cual nos dice el artículo 2214, el que ha cometido un delito o cuasi delito que haya inferido daño a otro está obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. No importa lo que le pongan las leyes, es decir, la sentencia, es decir, debe pagar un porcentaje de indemnización, aparte del castigo que se le ponga, aparte del castigo que se le ponga. Mientras que el 229 dice, el 2229 dice, por regla general, todo daño que pueda impugnarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Que puede imputarse por malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. El 2236 nos dice lo siguiente, por regla general se concede acción popular en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguno amenazase a personas indeterminadas. Pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, solo alguna de estas podrá intentar la acción. Es decir, que a pesar de que no estaban involucrados en esos contratos los pobladores de la Amazonía, entonces por ende no estaban inmersos en las cláusulas de reparación del contrato de liberación de responsabilidades, Chevron Texaco dañó su ambiente, su naturaleza. Y con estos artículos se obliga a Chevron, a pesar de que supuestamente no haya tenido la culpa, a pagar y a indemnizar a esta gente, a resolver, a hacerse responsable por estos daños ambientales. Es así que según el criterio de la Corte y los artículos antes mencionados, dice lo siguiente puntualmente en su sentencia. Se encuentra vigente el régimen de responsabilidad objetiva, el cual permite que la culpa y el dolo no sean presupuestos necesarios para que se configure el daño a la consecuente obligación de repararlo. Es decir, que no es requisito que sea culpable o no, tiene que pagar. Tal interpretación de la Corte de Justicia entiende que los fundamentos de responsabilidad objetiva son el riesgo creado. Es decir, es por el riesgo por lo que se le aplica esta responsabilidad objetiva, pese a que ésta no sea culposa y la necesidad de reparación de quienes han sido víctimas del daño. Es así que la Corte dice que, consecuentemente, al encontrarse vigente el Código Civil a la fecha de las operaciones del régimen de responsabilidad objetiva, era aplicable para este tipo de actividades que de por sí generan un riesgo muy alto. La Corte, por tanto, concluyó lo siguiente, que la aplicación de este régimen de responsabilidad objetiva se encuentra acorde a las normas civiles y con los principios ambientales consagrados en la Constitución de la República, dejando así argumentados los, los alegatos de la empresa Chevron. Para ir finalizando, presentamos unas conclusiones, unas pequeñas conclusiones, las cuales nos dicen
se puede concluir que este fue un caso muy valioso en materia de derecho ambiental en vista de que permitió verter razonamientos de vital importancia en lo que se convierte en un camino que permitirá a los jueces determinar en qué circunstancias el derecho al ambiente sano prevalece sobre la seguridad jurídica. Tenemos así, por ejemplo, que el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado prevalece por sobre el derecho a la seguridad jurídica en el escenario de aplicación de una norma que no estaba vigente al momento de la celebración de contratos con el estado de las operaciones. Frente al derecho al ambiente sano no se puede alegar supuestos derechos adquiridos, como por ejemplo suscripción de contratos de liberación de responsabilidad, porque esto sería un atentado a los principios de, de irrenunciabilidad. Asimismo, la irrenunciabilidad del derecho al ambiente sano en virtud de tratarse de un derecho colectivo que pertenece a la población genera que el Estado sea imposibilitado de disponer de este mediante contratos. Y también comprendimos que a través de esta jurisprudencia, como vimos, se deja en claro la posibilidad de aplicación retroactiva de una norma ambiental en tanto brinde mayor protección que la norma anterior, así como el efecto jurídico de los supuestos derechos adquiridos cuando a través de estos se pretenda desconocer su responsabilidad por los daños ambientales generados por las operaciones. Eh, También se pudo comprender que esta sentencia, este caso, tuvo importantes avances en materia de derecho ambiental, sin duda alguna, que hubiesen sido imposibles de alcanzar a través de una norma. Con estas conclusiones eh, se analizó, se analizó las estrategias que aplicaron la Corte Constitucional para dictaminar una sentencia y realizar un fallo al pedido de Chevron Texaco de una acción de protección. Espero que les haya gustado, espero no se me haya escapado algún dato y muchas gracias.